La química orgánica. Breve historia de la química orgánica. En el siglo XVIII los químicos intentaban obtener en sus laboratorios compuestos derivados de los organismos vivos. Al parecer sin ningún éxito. Esto los hizo pensar que dichos compuestos estaban elaborados por una fuerza misteriosa a la que denominaron fuerza vital. A esta rama de la química la llamaron química orgánica. Sin embargo, en 1828 un químico alemán logró en su laboratorio sintetizar urea, un compuesto de origen animal, a partir de un compuesto inorgánico, el cianato de amonio, rompiéndose la creencia en la fuerza vital. Sin embargo, es común que hasta la fecha se le siga llamando química orgánica, tal vez por una cuestión nostálgica. Al determinar la configuración electrónica del átomo de carbono y al sacar su diagrama de orbitales, podemos notar la existencia de un orbital vacío. Cuando un átomo de carbono es estimulado por energía, uno de los electrones del orbital 2s es promovido al orbital 2pz, vacío, formándose un estado de transición conocido como excitado. En él podemos ver 4 electrones localizados en 4 orbitales. Lo que ocurre a continuación se conoce como hibridación del átomo de carbono. En la primera de 3 hibridaciones que sufre el átomo de carbono, podemos ver que los 4 orbitales con un electrón se fusionan para dar origen a 4 orbitales híbridos, conocidos como orbitales sigma. Estos orbitales híbridos se colocan en el espacio formando una tetraedro, y dado que se usa un orbital s y 3 orbitales p, se le conoce como hibridación sp3. Es esta hibridación la que caracteriza un tipo de hidrocarburos llamados alcanos. Los hidrocarburos, como su nombre lo indica, es la unión del carbono con el hidrógeno. Otra hibridación que presenta el carbono, se caracteriza por la fusión del orbital s con 2 orbitales p, dejando un orbital p solo. Dado que se fusionan un orbital s y 2p, a esta hibridación se le llama hibridación sp2. En este tipo de hibridación queda un orbital p sin hibridar. Este tipo de compuestos son planos y presentan una doble ligadura al unirse 2 átomos de carbono entre sí. A este tipo de hidrocarburos se les conoce como alquenos. La última hibridación que puede presentar el carbono, se da entre un orbital s y un solo orbital p, quedando 2 orbitales p sin hibridar. A esta hibridación por consiguiente se le conoce como hibridación sp1, y es característica de los hidrocarburos con triple enlace entre carbonos, llamados alquinos. Como resumen podemos ver que los hidrocarburos se pueden clasificar según la hibridación que presenta el átomo de carbono como sp3, para los alcanos, que son estructuras tridimensionales y tetraédricas, los que presentan hibridación sp2, para los alquenos, que son estructuras planas, con doble enlace, y los que presentan hibridación sp1, que son los conocidos como alquinos, compuestos lineales con triple enlace. Los hidrocarburos en general los podemos clasificar como alifáticos o derivados de los aceites, y como aromáticos, derivados de un compuesto conocido como benceno. A su vez los hidrocarburos alifáticos pueden ser clasificados como lineales, cuando son secuencias de carbonos unidas entre sí como ramificados, si son secuencias de carbonos que presentan ramas o derivaciones de carbonos, y cíclicos si presentan anillos o ciclos en las cadenas que se forman entre carbonos. Por el tipo de enlace los hidrocarburos pueden ser clasificados como alcanos, si son uniones sencillas entre carbono-carbono, alquenos si presentan dobles enlaces entre carbonos, y alquinos si presentan triples enlaces entre carbonos. Es importante enfatizar que los hidrocarburos también se clasifican como saturados, si los enlaces entre carbono no son ni dobles ni triples, e insaturados si existen dobles o triples enlaces. Y por último los aromáticos derivados del benceno. Como se ha dicho, los hidrocarburos pueden ser lineales si son cadenas contiguas de carbonos, ramificados si presentan ramas o derivaciones en la cadena, y cíclicos si presentan anillos o ciclos. Para representar a los hidrocarburos, contamos con lo que se conoce como fórmula condensada.
en la que totalizamos la cantidad de carbonos e hidrógenos que forman el hidrocarburo y lo indicamos con subíndices. Esta manera de representar un hidrocarburo permite determinar su masa molar. Otra forma de representar un hidrocarburo se conoce como fórmula semidesarrollada. En esta agrupamos los enlaces con hidrógeno y los indicamos. Otra manera sería la fórmula desarrollada, en la que indicamos con toda precisión dónde se encuentra cada carbono y cada hidrógeno en la molécula y los tipos de enlaces que existen, así como su posición. Esta representación es la más completa y la más recomendable, sobre todo si se presentan isómeros, es decir, estructuras con la misma cantidad de átomos pero en diferentes posiciones. El problema de esta representación es que es muy laborioso representar tanto hidrógeno. Para evitar este vericueto, se propone la fórmula de puntos y barras, en la que lo único que se representa es la unión entre carbonos, y se supone, dadas las 4 valencias del carbono, que las otras valencias no unidas a carbonos están unidas a hidrógenos. La fórmula condensada tan útil para calcular masas molares, puede ser determinada para alcanos, conociendo únicamente la cantidad de carbonos, y determinando la cantidad de hidrógenos, multiplicando la cantidad de carbonos por 2 y luego sumándoles 2. Para los alquenos la cantidad de hidrógenos se obtiene multiplicando por 2 el número de carbonos, y para alquinos la cantidad de hidrógenos se obtiene multiplicando por 2 la cantidad de carbonos y restándole 2. Los alcanos son hidrocarburos con hibridación sp3, que pueden ser lineales, es decir, solo presentan una sucesión de carbonos unidos entre sí, con enlaces sencillos. Son estructuras que tienen una distribución en el espacio tetraédrica. Para nombrar a los hidrocarburos, usamos prefijos que dependen de la cantidad de carbonos, y le añadimos la terminación del tipo de hidrocarburo del que se trate. Ano, para alcanos. Eno, para alquenos, y ino, para alquinos, con las respectivas particularidades para cada uno. Los 4 primeros prefijos son los más fáciles de confundir, ya que no se asemejan con ningún otro prefijo usado comúnmente. Para un carbono usamos met, para 2, et, para 3, prop, y para 4, but. Ya los restantes los deducimos de, por ejemplo, de la geometría. Para nombrar un hidrocarburo alcano lineal, tenemos que hacer uso de los prefijos, contando la cantidad de carbonos que forman al hidrocarburo, añadiendo simplemente la terminación, ano, que caracteriza a los alcanos. Por ejemplo, para un alcano lineal de 4 carbonos, el prefijo es but y solo añadimos la terminación de alcano, ano, y es el butano. Entonces, para nombrar un alcano lineal solo basta contar los carbonos, asignar el prefijo correspondiente, y terminar el nombre en ano. Los alcanos ramificados, a diferencia de los alcanos lineales, presentan una cadena de carbonos en vez de un hidrógeno. En este tipo de compuestos las ramificaciones se nombran de acuerdo a la cantidad de carbonos que tienen, usando el prefijo correspondiente, y terminando en il. Por ejemplo, para una ramificación de un carbono, sería metil, para una de 2 etil, para una de 3, propil, y así sucesivamente. Los alcanos ramificados en general se nombran así. 1 se localiza la cadena continua de carbonos que tenga la mayor cantidad de átomos. 2 se localizan las ramificaciones. 3 se enumeran los carbonos de modo que las ramificaciones queden en la menor posición posible. 4 se nombran las ramificaciones indicando antes su posición, considerando la terminación y en orden alfabético. 5 si existen más de una ramificación igual se le agrupa mediante los prefijos, di, tri, tetra, penta, etc. 6 terminar el nombre del alcano según la cantidad de carbonos de la cadena principal. 7 utilizar guiones para separar nombres y comas para separar números. En este ejemplo tenemos una cadena principal de 3 carbonos, sin dobles ni triples enlaces. Prefijo para 3 es prop, terminación de alcanos. Ano, es un propano. En la posición 2, tenemos una ramificación de un carbono, prefijo met, y terminación de ramificación, il, es un metil. Por consiguiente el compuesto es un 2-metilpropano. En este otro ejemplo tenemos un alcano ramificado. Observe que no hay ni dobles ni triples enlaces. Identificamos la cadena principal,
es decir la que tiene más carbonos. Identificamos lo que no pertenece a la cadena principal, es decir la ramificación. Numeramos en la proximidad a la ramificación, y observamos que la ramificación queda en el carbono 6. Y es una ramificación de 2 carbonos. Un etil. La cadena principal es de 13 carbonos. Según los prefijos es un tridecano, por consiguiente el nombre del hidrocarburo es 6, etil, tridecano. Existen ramificaciones complejas, ramificaciones que no basta con añadir la terminación il. Por ejemplo, cuando el carbono enlazado a la cadena principal o base, es un carbono que a su vez está unido a 2 carbonos, es un carbono secundario. Y contando la cantidad de carbonos que tiene la ramificación, le añadimos otro prefijo. El prefijo, sec. Si el carbono enlazado a la cadena principal o base está unido a su vez a otros 3 carbonos, le ponemos otro prefijo, el prefijo ter, y el prefijo para la cantidad de carbonos y la terminación, il, de ramificación. Cuando el carbono unido a la cadena principal o base, está a su vez unido a un carbono que es penúltimo secundario, es decir unido a 2 carbonos, y se usa el prefijo, iso, quedando el nombre de la ramificación como, iso, más el prefijo por la cantidad de carbonos, y la terminación il. Si el carbono unido a la cadena principal o base está a su vez unido a un carbono que es un penúltimo terciario, es decir unido a 3 carbonos, usaremos el prefijo neo, si como al de la película Matrix, y le añadimos el prefijo de la cantidad de carbonos y la terminación, il, de ramificación. Existe una ramificación, que por una cuestión histórica, se le llama isopropil y que es un carbono que está unido a la cadena principal o base y a su vez está unido a 2 carbonos únicamente. Los hidrocarburos alcanos, cíclicos son hidrocarburos saturados, cuyo esqueleto está formado únicamente por átomos de carbono unidos entre sí con enlaces simples en forma de anillo. Su fórmula genérica se genera contabilizando el número de carbonos, y para determinar la cantidad de hidrógenos, se multiplica la cantidad de carbonos por 2. Por fórmula son isómeros de los alcanos. Nomenclatura de alcanos cíclicos. Se cuentan los carbonos que forman el ciclo. Luego se antepone la palabra ciclo y el prefijo correspondiente a la cantidad de carbonos y la terminación ano. Por ejemplo el ciclo pentano. Los isómeros son compuestos que comparten la misma fórmula condensada o cantidad de átomos, pero tienen diferente fórmula desarrollada o distribución de los átomos en la estructura. Los isómeros se clasifican como estructurales, por la estructura de la cadena diferente, o como estereoisómeros, que presentan isomería espacial. Estos a su vez se dividen en diastereoisómeros y enantiómeros. Los isómeros constituyen una explicación conceptual en este curso y no se intentará profundizar más en ellos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados, es decir que presentan más de un enlace sencillo que une un átomo de carbono con otro, que contienen uno o más dobles enlaces carbono-carbono. El nombre de hidrocarburos insaturados se debe a que los carbonos que sostienen el doble enlace, todavía pueden enlazarse a hidrógenos. Los alquenos pueden clasificarse como alquenos simples, si presentan un solo doble enlace, como alcadenos si presentan 2 dobles enlaces, y estos alcadenos a su vez se pueden clasificar como acumulados, si 2 dobles enlaces están en un solo carbono. Alcadenos extremos si los dobles enlaces están en el primero y en el último carbono de la cadena, y alcadenos conjugados si hay un enlace sencillo entre 2 dobles enlaces. Por último los alquenos pueden ser alcapolianos, si se presentan más de 2 dobles enlaces. Nomenclatura de alquenos. 1. Identificar la cadena más grande y que posea la mayor cantidad de dobles enlaces. 2. Identificar las ramificaciones. 3. Enumerar la cadena en la proximidad a un doble enlace. 4. Nombrar las ramificaciones anteponiendo la posición en la que se encuentran, siguiendo un orden alfabético. Si hay 2 o más ramificaciones iguales se agrupan, indicando la posición en la que se encuentran y colocando un di, para 2, tri, para 3. 5. Se nombra la cadena principal indicando antes las posiciones en las que se encuentran los dobles enlaces y el sufijo correspondiente, eno. 6. Si hay más de un doble enlace, se indican sus posiciones, y se nombran como el alquenos con la terminación dieno, si son 2, trieno, si son 3,
etc. Alquinos. Los alquinos son hidrocarburos que contienen uno o más triples enlaces carbono-carbono. Nomenclatura de los alquinos. Se siguen las mismas reglas para alquenos, solo se cambia la terminación eno, por ino. Por ejemplo, aquí vemos que en el carbono 2 está un triple enlace, en una cadena de 4 carbonos, but. Por consiguiente el compuesto es 2-butino. Grupos funcionales. Los grupos funcionales son agrupaciones que se añaden a la cadena principal de un hidrocarburo, que le darán una propiedad o función determinada. Los grupos funcionales se acomodan por orden de prioridad o importancia, es decir, si aparecen varios en un compuesto, deben ser nombrados con el nombre del grupo funcional que tiene prioridad. Aquí vemos que los ácidos carboxílicos son el grupo funcional con mayor prioridad y los alquinos el grupo funcional con menor prioridad. Grupo funcional ácido carboxílico. Este tipo de compuestos presenta el grupo funcional carboxi. Dado que este grupo funcional se encuentra siempre al finalizar la cadena, no es necesario numerar para indicar su posición, simplemente se pone la palabra ácido y se pone el nombre del hidrocarburo principal con la terminación oico. Si existe otro grupo carboxi en el otro extremo, se coloca al nombre del hidrocarburo principal la terminación dioico. Aquí vemos el ejemplo del ácido etanoico, el ácido que se encuentra en el vinagre. Grupo funcional éster. Este tipo de compuestos son derivados de los ácidos carboxílicos. Presentan al grupo funcional oxicarbonil. Para nombrarlos identificamos y mencionamos primero el hidrocarburo que presenta la unión a dos oxígenos, y al nombre de ese hidrocarburo le añadimos la terminación oato, y luego se nombra al otro hidrocarburo unido a un oxígeno, se le añade la terminación ilo. Aquí vemos el ejemplo del etanoato de metilo. Grupo funcional amida. La amida presenta al grupo funcional carbamoil. Es un grupo funcional en el que un carbono terminal está unido con doble enlace a un oxígeno y a su vez a un nitrógeno y este a dos hidrógenos. Para nombrar una amina al nombre del hidrocarburo principal añadimos la terminación amida. Pueden existir dos amidas terminales y el compuesto se nombraría añadiendo al nombre del hidrocarburo principal la terminación de amida. Aquí vemos el ejemplo de la propanamida. Grupo funcional aldehído. Compuestos que presentan el grupo funcional formil, caracterizado por ser un oxígeno con doble ligadura unido a un carbono terminal. Como se encuentra en un carbono terminal, no es necesario numerar y al nombre del hidrocarburo principal se le añade la terminación al R al compuestos que presentan el grupo funcional formil, caracterizado por ser un oxígeno con doble ligadura unido a un carbono terminal. Como se encuentra en un carbono terminal, no es necesario numerar y al nombre del hidrocarburo principal se le añade la terminación al. Pueden existir dos grupos formil terminales. Para nombrarlos se añade al hidrocarburo principal la terminación dial. Aquí vemos el ejemplo del etanal. Grupo funcional cetona. Este tipo de compuestos presenta al grupo funcional oxo, que a diferencia del grupo formil de los aldehídos, este grupo funcional tiene el oxígeno con doble ligadura, unido a un carbono que no es terminal. Para nombrar este tipo de compuestos debemos indicar la posición en la que se encuentra el oxígeno con doble ligadura. Para ello debemos numerar los carbonos en la proximidad a ese oxígeno. A la posición de este grupo funcional se le añade el nombre del hidrocarburo principal con la terminación ona. Si existen más de un grupo funcional se indican las posiciones. Si son dos se usará la terminación diona. Si son dos, triona. Si son tres, etc. Aquí vemos el ejemplo de la 2-propanona, que es la cetona que se usa como quita esmaltes. Grupo funcional alcohol. Este grupo funcional se caracteriza por la presencia de un grupo conocido como grupo hidroxi. Para nombrarlo se indica la posición del grupo hidroxi, numerando en la proximidad de él. Si el grupo hidroxi está en la primera posición no se indica el número. Posteriormente de indicar la posición se le añade al hidrocarburo principal la terminación ol. Si hay más de un grupo hidroxi, se indican las posiciones y si son dos se da la terminación diol. Si son tres, triol y así sucesivamente. Aquí vemos el ejemplo del etanol o alcohol de las bebidas. Grupo funcional, amina. Estos compuestos se caracterizan por tener un grupo conocido como grupo amino. Este grupo amino se puede colocar en cualquier parte de la cadena de un hidrocarburo. Para nombrarlo, debemos indicar la posición del grupo amino, numerando en la proximidad de él. Luego al nombre del hidrocarburo principal se le añade la terminación amina.
Si es el primer carbono no se indica la posición. Si hay más de un grupo amino, se indican las posiciones, y si son dos grupos amino, se coloca diamina. Si hay 3 triamina y así sucesivamente. Aquí vemos el ejemplo de la butanamina, compuesto necesario en la industria farmacéutica y que tiene un fuerte olor a pescado. Grupo funcional éter. Estos compuestos se caracterizan por la presencia de un oxígeno que enlaza 2 cadenas de hidrocarburos. Este grupo se conoce como grupo oxi. Existen 2 maneras de nombrar un éter dependiendo de la cantidad de grupos oxi que posea. Si solo tiene un grupo oxi, se consideran a los hidrocarburos como ramificaciones del grupo oxi, y se nombra el de mayor carbonos primero, colocando la terminación il, y luego se nombra la segunda ramificación también con la terminación il y se termina con el nombre ter. Si hay más de un grupo oxi, entonces este se convierte en la ramificación de la cadena principal del hidrocarburo, y se numera en la proximidad al grupo oxi. Luego se indican las posiciones. Al nombre del hidrocarburo principal se añade la terminación oxi, si es un grupo oxi, o de oxi si son 2 y así sucesivamente. Aquí vemos el ejemplo del etilmetiléter, o 1-propanoxi.